foro, aprovecho, para comentarles que dejé habilitado el control del año pasado. Ese es el control 2020. Te fijas, el año dice 2020. Entonces, el año pasado se tomó el 1 de octubre. Ese control va a estar habilitado hasta el 1, para que ustedes puedan entrar, mirarlo, pueden imprimirlo, guardárselo, pueden completarlo, y les va a decir cuáles son las respuestas correctas. De manera... ¿Cómo, perdón, Fernando? Que te dice cuáles son las correctas. Bueno. Exacto. Igual hay un ejercicio que es de revisión analítica, que ustedes lo hacen y cualquier cosa lo vemos el jueves, o me plantean vía mail, vía foro, porque es práctico, entonces en ese caso no te va a dar la respuesta automática, pero sí en las preguntas múltiple opción. Ok, profe, para que queden claro, ¿va a ir todo de la unidad 1? ¿Van a ir al máximo 5 ejercicios? ¿Toda la parte teórico-práctica? No, son 2 planteos teóricos, 2 preguntas teóricas breves y un ejercicio práctico, pero para analizar un par de variaciones con él. Claro, vas a ver ahí cuando veas cuando tengas oportunidad de entrar y ver el control, te vas a dar cuenta bien cómo es, que es bien sencillo, bien rápido. Pues se hacen 20 minutos, ¿viste? Tampoco es que... Entiendo. Buen día, Meli, ¿cómo andás? Claro, entiendo. Bien, gracias. Va, revisión analítica, procedimiento de auditoría, toda esta parte de la unidad 1. Todo lo que vimos en la unidad 1. Tenemos el control del año previo para revisar y el jueves hacemos un último repaso con la parte práctica. Sí, o sea, no es que vamos a hacer un repaso de la parte práctica. Si ustedes tienen dudas de la parte práctica, me las hacen vía foro las consultas. Entiendo. ¿Ah? Sí vamos a hacer un repaso antes del parcial, eso sí. Antes del parcial vamos a hacer el parcial del año anterior en clase. Si no nos dieran las clases, hacemos una reunión aparte para que puedan, la dejamos grabada en todo caso, después la subimos, cualquier cosa, de manera que sirva como clase de repaso previo al parcial, no previo al control. Ok, entendido. Me saqué las dudas. Muchas gracias, profe. No, porque me había entrado la duda, le aclaro corto, es que la semana que viene vamos a andar en un tole-tole de materias, así que quería aclarar esto lo antes posible. Perfecto. Me alegro que haya quedado aclarado. Independientemente de eso, yo les voy a mandar vía foro. Salimos de la suya y entramos en otras 2, por eso, lo que pasa. Claro. Yo les voy a mandar vía foro todas estas aclaraciones, mañana calculo, el jueves me pueden preguntar si les queda alguna duda, o si no a través del foro también. Lo que sí, por las dudas, el control del año pasado, que ustedes pueden entrar y revisarlo y hacerlo, y completarlo y demás, se necesita estar suscrito al foro, ¿está? Se necesita estar suscrito al foro matutino. Si alguien no está suscrito al foro matutino, me manda un mail y me pide que lo suscriba para poder entrar al control. Porque si no va a poder entrar al control del año pasado. Al control del año pasado. La restricción que tiene poder repasar el control del año pasado es estar suscrito al foro matutino. Si no están suscritos al foro matutino, no van a poder ver el control del año pasado. Sí van a poder hacer el control de este año, no importa que estén. Creo que la mayoría, si no todos, están suscritos, pero hay un par de personas que no sé, me quedan pendientes, ya ni recuerdo bien, pero si... Yo no recuerdo si está inscrito. No, Luciana, tú estás en el curso, figurás en el curso Sí. Como asistente, Luciana. Bueno, me fijo por las dudas. ¿Tú has recibido comunicaciones a través del foro mías? Sí, creo que sí, que me llega un mail, pero estoy dudando si no es de otra materia. Pero cualquier cosa yo le mando un mail y me agrego. Y te agrego. Sí, pues, profe, perdón porque recién entré, que vas a mandar al foro. Está en el curso, ya se puede acceder y ver cómo fue el control del año pasado, se le puede completar y te da las respuestas verdaderas o falsas, si están correctas o no. Y después hay un ejercicio que va a ser algo parecido, revisión analítica muy breve, que se puede hacer y plantear las dudas por foro, porque ese sí, como es numérico, no te da. Ahí va. Entonces,
ingresar lo que yo les estaba diciendo, ojo que tienen que estar suscritos al foro matutino, que la mayoría ya lo están. Creo que había un par de compañeros que no estaban, me parece. O no estuvieron, no sé, por ahora chequen que puedan entrar, si no pueden entrar, mandan un mail, Claro, pero eso que dice, tipo, se deberá realizar el jueves 1 de octubre. Eso no, eso es del año pasado. La información del año pasado. Es todo el año pasado. El de este año todavía no está preparado. Eso no se lleven a confusión con eso, que también Mateo me preguntaba por las fechas. Es el año pasado, 2020. Bueno, vamos a rápidamente, les voy a comentar la solución que les mandé el otro día, que espero que todos la puedan vamos a compartir la planilla de solución. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en el ejercicio que habíamos visto, por un lado, el tema de las cobranzas, a través de los cobradores, el tema con las libretas, el tema que no estaban prenumeradas, de cobranzas no iban acompañadas de los recibos de cobro de contaduría, y por lo tanto el cajero podía hacer una maniobra y hacer una planilla de cobranzas, una planilla de caja, mejor dicho, pormenores y valores de los fondos recibidos. Vimos un montón de elementos. Quedaba ver el segundo párrafo, que era el párrafo de los pagos, de los egresos de fondos. Entonces, dentro de la letra, acá en la solución yo ya les puse las tres principales debilidades. En todo caso, se los voy a dejar para que ustedes lo terminen de leer y cualquier duda me la consulten. Pero básicamente las tres grandes debilidades que teníamos que reconocer es que se emiten cheques a sola firma indistintamente. Vamos a poner más arriba para que se vea el estilo. Debilidad, emisión de cheques a sola firma indistinta. Porque se dice que el cheque, una vez esté preparado, el legajo de pagos, la factura con la orden de compra y la nota de recepción, un auxiliar prepara el cheque y se le remite al gerente general o al gerente financiero, o sea, a uno o a otro, o sea, como que no dice que firman los dos, sino que se firma uno de los dos. Entonces, normalmente, como procedimiento de control interno, lo adecuado es que los cheques sean a dos firmas. Hoy día ya casi que los cheques se utilizan bastante menos, no digo que no se utilicen, porque se utilizan, pero se utilizan bastante menos porque está todo el tema de las transferencias, ¿no? De fondos, de los pagos a proveedores a través de bancos y demás. Entonces, ahí hay firmas digitales habilitadas o claves, contraseñas, que están ya... Lo interrumpo brevemente. Eliana dice que tiene un problema con la internet, que le está costando conectarse. Bueno. ¿Viviana? No, Eliana. 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 Viviana. Elizabeth Vecino. Elizabeth Vecino. Perdón. Está. Me pareció Perfecto. Perfecto. Elizabeth Vecino. Yo ya le puse asistencia, igual, no te preocupes. Bien, gracias igual por la información, así ya tiene, que no se preocupe por la asistencia, porque la falta no la va a tener. Ojalá que pueda conectarse. Entonces decíamos que si pensamos en los cheques, lo recomendable es que se haga a dos firmas. Siempre hay un grupo, siempre normalmente los bancos vieron que hay dos grupos de firmas, por ejemplo, un grupo A, un grupo B. Entonces siempre tienen que los cheques tienen que estar firmados por dos personas indistintamente, una del grupo A y otra del grupo B, o dos del grupo A, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se requiere para los cheques, que no sean a sola firma, sino que sea indistintamente con la firma de uno solo de los. Con firma de dos y no de uno solo. Dos personas autorizadas y no de uno solo. Esa situación, que los cheques sean firmados por una sola persona, por supuesto que permite que haya un uso indebido de fondos, porque la persona puede firmar cheques para hacer pagos particulares de sus propios gastos o hacer pagos no autorizados, ¿sí? Entonces, el posible uso indebido de fondos es la debilidad o la consecuencia operativa negativa que podría tener. Desde el punto de vista de los estados financieros, el efecto que puede tener esa situación es que tengamos contabilizados gastos que no son de la empresa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que hay una sobrevaluación de gastos y una subvaluación de disponibilidades.
sobrevaluación de gastos y subvaluación de disponibilidades. ¿Por qué? Bueno, porque de repente, pongámosle, el gerente pagó la luz de la casa, o pagó los celulares particulares con un cheque de la empresa. Entonces se contabiliza, pasa el gasto y no hay controles, pongámosle, y se contabiliza como gasto de la empresa, se contabiliza ese pago, y el cheque está autorizado por el gerente, nadie dice nada, bueno, pero sin embargo ese gasto no pertenece a la empresa y no debió haberse reconocido. Entonces podemos decir que hay una potencial o eventual sobrevaluación de gastos y subvaluación de disponibilidades. Entonces, los procedimientos de auditoría idóneos para este tipo de situaciones, si detectamos que existen, es ampliar o hacer un enfoque de los análisis de documentación de gastos, para revisar que los gastos estén a nombre de la empresa y sobre todo en los rubros significativos y en los conceptos que puedan ser poco claros, ¿no? Y además también análisis de partidas conciliatorias en las conciliaciones bancarias, porque pudieran no estar registrados estos cheques, ¿verdad? Como el gerente se pagó una cuenta particular, nadie la contabilizó y quedó ese cheque pendiente de registro, porque no había ningún gasto de la empresa para contabilizar contra ese cheque. Entonces vamos a la conciliación y tenemos un débito bancario no contabilizado. Se emitió el cheque, se pagó algo y no se contabilizó. Así que esas serían entonces la primera línea de solución para este problema que surgiría de la lectura de la letra. Emisión de cheques a sola firma indistintamente. Pues otro problema importante que dice la letra es que la cuenta del proveedor se debita en oportunidad de emitir el cheque. O sea, cuando se hace el cheque previo incluso a la firma, o aunque esté firmado el cheque, no importa si está o no firmado, ya en la emisión del cheque se hace el asiento de proveedores a banco, o proveedores, proveedores a banco. Entonces, ¿eso está bien? No, porque donde la persona no lo cobre o se le venza o lo que sea y se registra como que ya se pagó y en realidad no se pagó. Exacto. En realidad el pago no está hecho hasta que los fondos no han sido utilizados efectivamente. Claro. El hecho de que yo tenga un cheque emitido no implica un egreso de fondos que debía ser contabilizado. Es más, como dice bien Verónica, si el proveedor tarda en venir o no viene, va a estar teniendo en su cuenta corriente un débito como que se le pagó y no hay un recibo oficial del proveedor emitido por la recepción de ese cheque. Profe, incluso el último punto que mencionó es cierto, porque yo no puedo tener disponibles los fondos en sí, o sea, que quede claro, debo cobrarlos cuando los tengo disponibles en sí, cuando tenga el efectivo en cuestión. Esto es pago, Mateo, no, ya que estamos hablando de egresos. Sí, tengo que pagar efectivamente, perdón, me confundí ahí. Debo demostrar constancia del pago en cuestión, que yo efectivamente hice el pago. Tiene que haber un recibo oficial del proveedor para poder dar de baja al proveedor y dar de baja la disponibilidad, digamos. El cheque ya se entregó, aunque todavía no se haya presentado en el banco, bueno, el egreso igual ya se perfeccionó porque el cheque ya está fuera de la empresa. O sea que el pago corresponde cuando sale de la empresa el cheque. Entonces, el problema desde el punto de vista operativo de gestión es que podrían estar imputándose pagos no realizados. O sea, los proveedores tener imputados pagos que no se realizaron efectivamente porque los cheques o están en cartera o no se sabe dónde, pero no fueron nunca entregados al proveedor. Lo cual también genera que acá no está un posible desvío de fondos, ¿no? Una posibilidad de desvío de fondos y que no sea identificada rápidamente. Porque si no se espera el recibo del proveedor para contabilizar el pago, lo puedo estar contabilizando contra la emisión del cheque y no se hizo en realidad el pago, ¿verdad? O sea, podría estar básicamente pagos no realizados, ¿no? Contabilización de pagos no realizados. Desde el punto de vista de los estados financieros, tenemos subvaluados los proveedores y las disponibilidades en bancos. Tenemos contable un menor valor del real. Tenemos proveedores, cuentas a pagar a proveedores por menos valor del real. Y lo mismo con la disponibilidad. Damos de baja la disponibilidad cuando aún la mantenemos en caja. Entonces, desde el punto de vista de la auditoría, un procedimiento idóneo sería obviamente la circularización de saldos a proveedores.
porque si el proveedor le pedimos que nos informe, el proveedor nos va a informar como que la empresa le debe ciertas facturas, y nosotros digo, pero ¿cómo estas facturas? Dice acá que están canceladas, a ver el recibo del proveedor y no está el recibo, lo que está es la emisión del cheque. Entonces, un procedimiento idóneo va a ser hacer una ampliación en el alcance, en la extensión de las pruebas de circularización de saldo a proveedores. También el arqueo de cheques emitidos pendientes de pago. También el arqueo de cheques emitidos, eso lo hacemos normalmente, ¿verdad? Cuando hacemos un arqueo de caja, pedimos que nos den un detalle y verificamos la existencia de todos los cheques de la empresa, cheques propios, que estén en poder del cajero o en el sector que sea, para tomar nota de los mismos a fecha de cierre y ver que no estén contabilizados los pagos, los egresos, porque al estar en cartera, al estar en poder de la empresa, todavía no han sido entregados y por lo tanto no son egresos. Así que bueno, esa sería la situación de debitar la cuenta de los proveedores en oportunidad de la emisión de cheque. En realidad, el débito a la cuenta del proveedor debería hacerse ¿cuándo? ¿Contra qué documento? O comprobante, ¿no? El recibo del proveedor, ¿no? Contra el recibo del proveedor. Cuando el proveedor se lleva el cheque, hace un recibo, se pasa el recibo y ahí contra el recibo se contabiliza el recibo del proveedor tal, proveedor a banco. Ahí se contabiliza la baja del proveedor. Muchas veces se llevan cuentas puentes, cuentas transitorias de cheques emitidos. Entonces, las empresas pueden contabilizar cheques emitidos a banco, cuando viene cuando viene el proveedor y entrega el recibo, se hace proveedor a cheques emitidos. Y tenemos una cuenta de control, cheques emitidos, que nos está representando el monto, la cantidad de cheques que están en cartera pendientes de entrega a determinada fecha. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, y por último... No, por el momento. Por último, tenemos que no se anulan en el legajo las facturas canceladas por la emisión del cheque. Esto en la letra de repente no resulta del todo claro porque lo único que se dice, no se dice específicamente eso, que no se anulan, sino que el único comprobante de pago, o algo así, dice, el comprobante de la cancelación de la factura, es la existencia del recibo del proveedor y la orden de pago. En realidad a lo que hace referencia a esto de anulación del legajo por las facturas canceladas en la emisión del cheque, tiene que ver con que se ponga un sello de pagado en las facturas canceladas para evitar la posibilidad de que se pasen más de una vez. Supónganse que ustedes son los gerentes, les traen la factura, la revisan, firman el cheque. Si no dejan constancia dentro de la documentación de pagada o una firma o anulada, pasado mañana, o durante una semana, le pueden volver a traer la misma factura del mismo proveedor que ya pagaron para que firme de nuevo el cheque. Y ustedes lo van a volver a firmar. En cambio, si tienen un sello de pagado, o una firma, lo que fuera, que queda constancia de que esa documentación se anuló, se contabilizó y se pagó, cuando se las vuelvan a pasar van a ver que ya tienen el sello de pagado, si no, esta factura ya está cancelada. Entonces debería anularse la documentación con algún sello de pagada una vez que se firman los cheques. El hecho de que eso no se haga, desde el punto de vista de la gestión, genera una potencial duplicación de pagos. Como decíamos, se pague 2 veces o más un mismo documento. Eso, desde el punto de vista del efecto de los estados contables, está subvaluando los proveedores y las disponibilidades, ¿verdad? Incluso puede, si hilamos más fino, generar una pérdida, un quebranto, una pérdida en la empresa, porque de repente el proveedor que lo cobró 2 veces puede o no querer devolverlo, puede considerarlo un anticipo a cuenta de futuras ventas que le haga la empresa. Bueno, en ese caso no sería una subvaluación de proveedor, sería una subvaluación de anticipos a proveedores. De todas maneras, para ponerlo más claro, como efecto, estamos subvaluando a los proveedores y la disponibilidad, pues le estamos eventualmente, potencialmente pagando 2 veces le existe la posibilidad de pagarle 2 veces una misma factura. Bueno, desde el punto de vista de la auditoría, de nuevo podemos circularizar a los proveedores nos van a informar su saldo,
Y ahí, bueno, ahí en esa situación puede, si no hay ningún tipo de dolo, podemos identificarlo o no, porque el proveedor puede haber contabilizado 2 veces el pago y decir, bueno, que queda cuenta, como decíamos recién, de futuras ventas que le hagamos a la empresa y tiene un saldo acreedor, mejor dicho, un saldo acreedor para él, ¿no? Y un saldo deudor para nosotros, para la empresa que estamos auditando nosotros. Entonces, no necesariamente en la circularización de saldos si coinciden los registros, porque el pago se efectivizó, ¿no? Se duplicó, pero se efectivizó. Entonces, más bien lo que podría indirectamente servir cuando hacemos procedimientos alternativos. La circularización de proveedores, que analizamos las facturas y su cancelación, y podemos ver un pago en el cual no hay claramente asociada una factura que esté siendo cancelada. Entonces, bueno, pero este pago es por el mismo monto de otro que ya se canceló una factura, se volvió a pagar el mismo importe, que es, entonces ahí puede saltar. Eso sería a través de una revisión de pagos imputados a cuentas de proveedores, que dice acá, ¿no? La revisión, o sea, deberíamos, en todo caso, a través de la circularización de saldos, analizar los proveedores, revisando pagos y la imputación de esos pagos a facturas concretas, ver que hacer algún procedimiento específico, por lo menos para una muestra, y asegurarnos de que no hayan pagos sin imputar a facturas que estén siendo canceladas, ¿no? Si hay pagos sin imputar o hay más de un pago cancelando una misma factura, o sea, que la superan el monto, evidentemente ahí hay un problema de duplicación de pagos. Bueno, y acá se terminaría entonces el ejercicio, con las cosas principales que nos habían quedado pendientes, y que les iba a decir, y esto ya se los mandé, lo recibieron, ¿no? Afirmativo, profe. Está en la plataforma. Bárbaro. Cualquier duda, cualquier consulta, les sugiero que vuelvan a leer la letra y lo comparen con la solución. Si ustedes agregarían algo más, algún ítem más, me lo hacen saber a todos y se los comento a ver qué me parece. Si ustedes dicen, a esto le agregaría, a la solución para mí habría que agregarle tal cosa, o de lo que se puso en la solución, la verdad no me parece esto, o no estoy de acuerdo. Está bueno, si ven algo de eso, que lo comenten a través del foro, pues nos es útil para todos. No se lo queden ustedes solos, compártanlo así entre todos, lo podemos aprovechar para mejorar o para corregir o para agregar, lo que fuera, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Bueno, vamos a ir ahora a la unidad temática 2, que es tareas de finalización, y vamos a empezar en el teórico. Esta unidad temática también tiene un práctico, pero es sumamente rápida, sumamente corta, y con lo cual se nos va a facilitar, es bastante sencilla también. Estoy tratando de compartir y perdónenme que no estoy apretando correctamente los botones. Voy a compartir la pantalla del teórico. Acá. Bien. Esta es la unidad temática 2, ¿está? El teórico de la unidad temática 2, que están entre los materiales, y esto no va para el control, ¿está? Esto no va para el control del martes de la semana que viene, el martes 21. Así que esto no va para el control, va para el primer parcial. Profe, Bueno, entonces, lo que dimos de la unidad 1 y todos los ejercicios va para el control. Hasta ese punto, todo lo que dimos hasta ese punto no va para el parcial. Sí, no, el parcial va todo. Ah, ¿el parcial va todo? Sí. Ok, entendido. Sí, el parcial va a todos los temas que veamos, que igual después los volvemos a reiterar. Esto va para el parcial, no va para el control. Les voy a pedir una breve pausa de 2 minutos, que tengo que ver una cosita acá, 1 o 2 minutos, no más de eso, ¿sí? Y ya arrancamos con el teórico. Sin problemas, profe.
Bueno, muy bien, muchas gracias por la espera. Retomamos entonces en lo que es el teórico con las tareas de finalización. Acá tenemos, básicamente, yo voy a hacer mucho hincapié en ciertos aspectos que son los más interesantes y más importantes, para ir más rápido en el material, pero después el resto se lo voy a ir comentando para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Acá ya estamos en la etapa en que terminamos de aplicar los procedimientos de auditoría y estamos revisando los papeles de trabajo, sacando las conclusiones y haciendo ciertas tareas que son previas a sacar las conclusiones finales y el tipo de opinión que vamos a dar en nuestro dictamen de auditoría. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos aspectos que hay que tener en cuenta, como las instrucciones a los colaboradores, revisión del trabajo de los mismos, revisión de los papeles de trabajo que se han generado, el control de la ejecución del programa de trabajo. ¿Se acuerdan que hablábamos en la etapa de planeación, que se confecciona un programa con procedimientos detallados de auditoría que se van a llevar adelante por capítulo de los estados financieros? Y el archivo de los papeles de trabajo en sentido amplio, que estén confeccionados, registrados correctamente, todas esas evidencias de auditoría que hemos obtenido. Entonces vamos a hablar básicamente de esos puntos. Bueno, en relación a las instrucciones a los colaboradores, en realidad está dentro de las tareas de finalización, pero esto se hace al principio del trabajo, ¿verdad? Donde se le debe entregar al personal que va a colaborar con nosotros en la auditoría los elementos para que pueda desarrollar bien su trabajo y que después nosotros, ustedes el día de mañana, como encargados, como gerentes o como socios, van a revisar. Entonces, previo a hacer la tarea de finalización propiamente dicha, que es la revisión, el control, la supervisión, hay que instruir bien a los asistentes, a los colaboradores, para que hagan su trabajo adecuadamente, conociendo, bueno, como decíamos, el conocimiento del negocio que hemos podido adquirir, transmitiéndoselo, no en la totalidad, pero por lo menos si va a realizar las compras, que sepa qué compra, a quién, cuáles son los documentos, los sectores, las personas que intervienen, el nivel de materialidad, de los riesgos de auditoría que hemos identificado y puntos de control interno, del programa de trabajo, con los procedimientos de auditoría, una expectativa de tiempo, ¿no? Se le va a decir al asistente cuál es el tiempo que se espera que se dedique a ese trabajo, es decir, sobre todo sirve para el personal más nuevo, que de repente no tiene tanta idea de la parte de tiempo, ¿verdad? Pero todo requiere que se haga en cierto tiempo, obviamente, ¿no? A veces hay situaciones que se complican y lo que parecía que iba a llevar un tiempo lleva mucho más, y bueno, hay que evaluar si lo requiere realmente, ¿no? Y eso, en realidad, si estamos hablando de colaboradores, pensando en asistentes más jóvenes, lo debería evaluar alguien con más experiencia que ellos mismos. Si eso habría que transmitírselo en las instrucciones que se les da también. Si se encuentran con algún problema que les dificulta el trabajo, los tranca, que no duden en pedir ayuda, en informar inmediatamente a la persona del equipo más experiente o al gerente a cargo del trabajo, para que lo ayude a resolver las situaciones. Así que eso básicamente es lo que tiene que ver con instrucciones a colaboradores. La revisión del trabajo se hace durante todo el trabajo, ¿no? No es que se espere a que se termine todo para empezar a revisar. Se van cerrando capítulos de los estados financieros, y a medida que se van cerrando, se van revisando los procedimientos, las situaciones, lo que puede eventualmente estar quedando pendiente, y al final del trabajo se hace una última revisión de todo para ver si hay pendientes que aún no se hayan podido resolver. Y además ver los resultados de la aplicación de las pruebas y que se hayan podido aplicar todas las pruebas, ¿no? Como dice ahí, lo importante acá es, tan pronto como sea posible, aclarar todas las dudas y plantear los ajustes, corrección de errores. A través de la revisión buscamos identificar errores u omisiones del trabajo y de sus resultados, evaluación de las conclusiones, ¿verdad? La idea es que todos saquemos conclusiones, ¿verdad? Desde el asistente más joven, más nuevo, que hace su trabajo, le pedimos que una vez que lo finalice también concluya brevemente, ¿no? Cuál ha sido el resultado a su juicio de lo que ha hecho,
Luego este juicio va a ser respaldado o no por sus supervisores, pero que a su nivel él también saque las conclusiones. Muchas veces, la mayoría se respaldan esas conclusiones, ¿no? Pero bueno, podría en algún caso no ser así. Sirve también esta etapa de revisar el trabajo para evaluar el trabajo y realizar críticas o felicitaciones. En realidad, para el trabajo de capacitación y promoción, podríamos decir acá, ¿no? No se trata de criticar o felicitar, sino de ver si la persona ya está a punto como a ser promovida y darle mayores responsabilidades o requiere una formación adicional en ciertos temas que demuestra aún no tener del todo incorporado, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, la evaluación del desempeño en cuanto al tiempo de desempeño y la calidad del trabajo. Eso, son cosas bastante obvias. La revisión de los papeles de trabajo, ¿verdad? Que es la etapa, normalmente la asociamos con la etapa de finalización porque lo hacemos, digamos, antes de emitir nuestro dictamen con mayor énfasis, ¿no? Porque en realidad esa es la última revisión general de papeles de trabajo. En esta última revisión de papeles de trabajo normalmente también la hace un socio que va a ser el encargado de firmar el dictamen de auditoría. Entonces, esa revisión de papeles de trabajo puede requerir de aclaraciones a quienes ejecutaron los procedimientos, a las muestras que se tomaron, a lo que en realidad se pudo obtener como evidencia, a la conclusión que se sacó, a la claridad de los papeles, si se entiende, digamos, con un tercero, que puede ser el socio que no hizo los trabajos, pero que los está revisando, etc. Básicamente también eso se va a hacer, una revisión de lo hecho, conjuntamente con los programas. Entonces va a ver que los programas de trabajo se hayan podido completar en tiempo y forma, ¿verdad? Que no quede ninguna de las cuestiones que estaban previstas, de algunos procedimientos que estaban previstos hacer, pendientes, o sin hacer o sin terminar, a medias, digamos, esperando aclaraciones. Por eso habla de que los papeles de trabajo estén completos, ordenados y relacionados. Es muy importante en la auditoría que los papeles de trabajo, una vez que se terminen, eso lo vamos a ver en la próxima unidad temática, estén referenciados y archivados, y que se puedan claramente los papeles de trabajo generados vincular con un programa de trabajo y con un saldo o transacción que se está revisando, ¿tá? Entonces, y esté archivado adecuadamente en el legajo que corresponda de papeles de trabajo. In progress. Legajo, en este caso será un legajo digamos, de ejecución del trabajo dentro del activo, dentro del pasivo y dentro de cada uno de los capítulos disponible, inversiones, cuentas a cobrar, inventarios, etcétera, ¿no? Y tenga además una referencia clara con el saldo que está siendo analizado. Y bueno, buscamos, como decíamos, que las dudas y preguntas que hubieran surgido de nuestros asistentes o propias hayan sido respondidas satisfactoriamente, o por lo menos las cosas grandes no hayan quedado dudas, ¿no? Bueno, si es así, evidentemente que vamos a sacar una lista de pendientes y vamos a repreguntar y vamos a solicitar lo que nos pueda estar faltando, previo a la emisión del dictamen, obviamente. Bueno, dentro de lo que son la revisión de la confección de los papeles de trabajo, esto lo vamos a ver en el tema de unidad temática 3, unidad temática 4, perdón, evidencia de auditoría. La hoja llave, la firma de quién lo hizo y quién lo revisó, la fecha en la que se realizó el trabajo, la referenciación cruzada de los papeles de trabajo, que lo vamos a ver también en la unidad temática 4 en las próximas clases. Esto es que yo estoy en un papel de trabajo y tengo una referencia que me indica el saldo en la hoja llave. Si yo estoy en la hoja llave y estoy viendo un saldo, me indica el papel en el que se analizó ese saldo. O sea, de una hoja, como la hoja llave, puedo ir al papel de trabajo donde está analizado ese saldo, y del papel donde se analizó ese saldo tengo una referencia que me hace llegar a la hoja llave el saldo que está siendo analizado, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver igual con más detalle en esas clases. Las conclusiones que ya hablamos, los puntos o ajustes
que surjan de los análisis y los puntos o debilidades de control interno. Bueno, el control de ejecución del programa. Los programas de trabajo tienen dos columnas, una para poner la inicial y otra la fecha en que se terminó o se hizo, mes y año, no precisa más tanto detalle, pero rápidamente vamos a revisar que no haya quedado ningún punto de los programas de trabajo sin ejecutar, viendo que existan iniciales, firmas y fechas de realización y que tengan una referencia al papel de trabajo donde se hizo el procedimiento, ¿verdad? Si no es así, bueno, vamos a tener que hacer esas pruebas que pueden haber quedado pendientes. En lo que tiene que ver con el registro y custodia, la evidencia de auditoría, los archivos de auditoría, los archivos de lo que vamos haciendo, de nuestros papeles de trabajo, sirven obviamente para respaldar, como dice acá, ¿no?, los informes, y facilitan la supervisión, sirven para sus futuras auditorías, donde puedan haber sugerencias de que algo se hizo de cierta forma, pero después en el camino nos dimos cuenta que era más eficiente hacerlo de otra, y eso queda en el programa de trabajo o en algún sitio indicado para mejorarlo el año próximo. Y además hay requerimientos internos de control de calidad del trabajo que indican qué papeles de trabajo deben existir, cómo deben estar confeccionados, referenciados formalmente. Entonces, por un lado, el tema de los registros de los papeles de trabajo del auditor, que le sirven de respaldo de su labor y de su informe, de su opinión, ¿no? Después la custodia de esas evidencias, ¿no? Esos archivos, durante la realización del trabajo, los vamos dejando en la propia empresa. Hoy día la mayor parte de los archivos son electrónicos, no son archivos Excel, Word, o de otros software propios de la auditoría que generan los papeles de trabajo, que los tenemos muchas veces nuestros propios notebooks o laptops, o de pronto también usamos alguna terminal, algún PC que está conectado a la red dentro de la empresa y tenemos un directorio para poder allí utilizar, etc. Y después tenemos documentos físicos, copias, fotocopias y demás, que tenemos guardados para respaldar ciertas cosas y tener en cuenta. Entonces todo eso son evidencias de auditoría y forman parte de los legajos, de los registros de auditoría. Estas evidencias son confidenciales, es decir, solo podemos acceder nosotros, entonces tienen que quedar en algún sitio o con alguna clave o contraseña que sea únicamente visible para los auditores, que el personal dentro de la empresa no pueda llegar a esos documentos o a esos papeles de la auditoría. Es confidencial, es algo de propiedad del auditor, que no tiene obligación de exhibírselo a ningún funcionario de la empresa, ni aún a los de máxima jerarquía, en los que nos hayan contratado. Eventualmente, si nos solicitan y precisan ver alguna cuestión, algún tema que nosotros hemos revisado y hemos visto y precisan tener o acceder a nuestros papeles de trabajo, nos tendrán que pedir la autorización correspondiente y evaluaremos si corresponde o no y qué tanto le podemos o no llegar a mostrar o a decir. Entonces, si un tercero necesita nuestros papeles de trabajo, solamente y parece lógico o necesario, solamente con autorización de la empresa podemos exhibírselo. Podría ser que la empresa entrara en un juicio y necesitara como prueba obtener algún dato o detalle de los papeles de trabajo del auditor, que los exhibiera ante un juez o ante un juzgado en la causa. Para eso debería haber un oficio del juzgado solicitándole al auditor profesional la exhibición del trabajo realizado para el juicio tal, y debería existir un párrafo del juez que determinara el levantamiento del secreto profesional. Si ese párrafo no estuviera en el oficio que nos llega al juzgado, tendríamos que pedirle a quien corresponda, al actuario, a quien corresponda al propio juez, que en el oficio nos indique que autoriza levantar expresamente en esta situación el secreto profesional que debe ser guardado, y ahí nos releva de responsabilidades. Eso desde el punto de vista formal, ¿no?
En cuanto al mantenimiento de los archivos, que es otra pregunta que surge, está fenómeno, mantengo los archivos, los custodio, los tengo de forma confidencial, no los exhibo a nadie, etc. Pero ¿cuánto tiempo? Porque termine la auditoría. ¿No? Terminé la auditoría, a los 3 meses tiro todo, prendo el fuego y quemo todo, lo mando a destruir a alguna máquina de destrucción de papeles o empresa que se dedique a esas cuestiones. No, en realidad, como sabemos, tenemos que evaluar los periodos de prescripción que existan de las diversas situaciones. Sabemos que a nivel fiscal, a nivel laboral, depende y puede llegar entre 5 a 10 años esos periodos. Entonces, bueno, ahí tendremos que hacer una evaluación de los trabajos, de los riesgos que existen, y yo diría que, para no ser demasiado, digamos, concluyente en lo que les voy a decir, en un término entre 5 y 10 años deberían mantenerse la custodia de evidencias. No le estoy diciendo que en todos los casos debe ser 10 años, yo diría que menos de 5 años no, porque si surge algo inesperado en ese lapso, bueno, es un término que parece razonable guardar las cosas, deberíamos poder tener un archivo para poder mostrar durante los próximos 5 años lo que se hizo. Ahora, entre 5 y 10, dependiendo de la complejidad y del riesgo que evaluemos. Porque, bueno, sabemos que los archivos molestan también porque ocupan lugar, porque en realidad, si consideramos que es innecesario, no parece, no tiene un porqué de guardar tanto tiempo un papel de trabajo, un trabajo de auditoría. Entonces, desde el punto de vista del tiempo, la custodia debería ser entre los 5 y 10 años. Otras tareas de finalización que tienen que ver con la revisión de papeles de trabajo es el control de las confirmaciones. Cuando revisamos los papeles de trabajo, nos aseguramos de haber recibido la respuesta de los abogados, de todos los bancos, de los deudores circularizados y de los proveedores circularizados. Puede haber no respondidos, respuestas no obtenidas. Sobre todo los que no responden, ¿quiénes son? Los deudores, ¿no? Se cuesta más obtener, pues los proveedores enseguida te contestan que la empresa les debe tal y cual, porque qué más interesados están ellos que confirmar que la empresa a tal fecha les debe cierto dinero, ¿no? Entonces normalmente es bastante más, aunque a veces hay proveedores que tampoco responden, ojo, ¿no? Pero es bastante más rápida y bastante más grande la respuesta que tenemos de los proveedores que de los deudores, que también responden, ¿no? Pero si no responden se les puede hacer un segundo pedido, llamadas, etc. Ahora bien, tenemos un plazo, tampoco podemos extender y extender y extender. Llega un momento que decimos, bueno, está acá, vamos a ver quiénes no respondieron, y de los que no respondieron, y ya se les insistió, se les hizo un segundo pedido, bueno, vamos a ver si a través de algún procedimiento alternativo podemos validar el SAT. Si es un deudor, bueno, vamos a ver si hay cobros posteriores, si podemos ver que lo que debía lo pagó a la fecha que estamos haciendo el trabajo. Con los proveedores, pagos posteriores, vamos a ver si lo que debía lo pagó. Entonces ahí confirmamos el saldo por medio de los pagos que hizo el proveedor después del cierre. Esos son algunos procedimientos alternativos. Entonces, lo que hacemos acá es controlar que se hayan obtenido todas las respuestas y de que los que no respondieron se hayan aplicado los procedimientos alternativos adecuados y que no haya quedado sin analizar o sin poder aplicar procedimientos alternativos un monto significativo dentro de la muestra, ¿no? que hemos fijado, ¿sí? Si circularizamos no sé, 50 proveedores por 1 millón de pesos y todavía no respondieron 30 por 600.000, bueno, no está terminado este trabajo, ¿no? Hay que requerir obtención de mayor cantidad de respuestas y ir aplicando procedimientos alternativos para ir bajando esos montos no analizados. No podemos tener un porcentaje tan alto, ¿tá? Bueno, por supuesto que las respuestas que vienen con diferencias, hacia deudores o de proveedores, aclararlas, conciliarlas, ¿no? Esto le pedimos que lo haga la empresa, que lo concilie la empresa. Y nosotros después revisamos la conciliación y vemos qué aclaraciones nos dan en relación a por qué el proveedor dijo que le debían 100.000 y la empresa tenía 90. No, pues le hizo un pago y trajo el recibo tarde, o ahí podría ser el tema que veíamos hoy, ¿no? De que se contabilizó por un cheque emitido y no por un recibo de pago.
O, bueno, una factura que si bien se entregó la mercadería, la factura llegó con fecha posterior al cierre, pero la mercadería ya estaba recepcionada a fecha de cierre. Entonces ahí está bien el saldo de la empresa y mal el del proveedor, pero vamos a chequear bien que la recepción de la mercadería haya sido previa a la fecha de factura. Y por lo tanto correspondía dar de alta el stock y la cuenta a pagar. Si es necesario a veces requerir rectificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir eso, que si el proveedor o el deudor o el banco cometiera algún error en la información que nos suministra y se aclara que fue un error del deudor, del proveedor o del banco que informó, que puede pasar, se le va a pedir, bueno, bárbaro, impecable, genial, le agradecemos que nos vuelva a remitir la respuesta aclarándonos que el saldo correcto o los movimientos correctos debieron ser tales y no los informados previamente. Entonces, así nos sirve como evidencia de auditoría en nuestros papeles de trabajo la rectificación de la respuesta recibida. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna duda? De mi lado no, profe. ¿Todo bien? Sí, vengo anotando un poco lo que anda comentando. ¿Voy muy rápido? ¿Demasiado rápido? No, de mi lado viene con el tiempo justo. Porque Estamos bien, sí, profe. no. ¿Cómo, Fernando? Perdóname. Estamos bien, estamos bien. Dale. Si se los hago muy lento, aburre. Si los hago muy rápido, no les permite seguir. Entonces, ni una ni la otra son buenas. Pero no, voy un poco, traté de igual un poco más rápido. En sube y baja, profe. Sí, y sí. Se los hago un poco más rápido porque además son temas que leyéndolos ustedes rápidamente se dan cuenta de lo que se está hablando. Yo se los trato de pronto simplemente de pensando en lo que hago tantos años de trabajo, lo que hago más hincapié, digamos, sobre estos temas, lo voy relacionando con lo que es la práctica mía, digamos. Simplemente eso, a veces trato de incorporar eso. Bueno, vamos a ver unas líneas que son importantes, que nos hablan de tres temas importantes que tienen que ver con las tareas de finalización. Una de ellas, que es esta NIA 560, vamos a volver, que no me permite volver para atrás, ahora sí. Vamos a volver acá. La NIA 560, Norma Internacional de Auditoría 560. Las NIAs 500 en ese rango, todas las que están emitidas, hacen referencia a evidencias de auditoría. Eso lo vamos a ver también en la unidad temática 4, porque vamos a saltear la 3. Vamos a pasar de la 2 a la 4. Pues la 3 es la parte de informes, de dictamen de auditoría, que la vamos a ver después del parcial. Así que ya les voy adelantando que el parcial va a ir hasta unidad temática 1, unidad temática 2, unidad temática 4 no va a ir entera, va a ir hasta donde veamos que logramos llegar unos días, una semana antes por lo menos de la fecha del parcial. Pero volviendo. Esta NIA nos habla de la revisión de hechos posteriores al cierre. ¿Qué pasa? Los hechos posteriores al cierre todos sabemos lo que son, o si no sabemos, ahora lo vamos a pasar. Pero como lo dice además la palabra, ¿no? Son hechos que se generan luego de que el balance, luego de la fecha de balance, pongamos la empresa cierra 31 de diciembre. ¿Ah? Los hechos posteriores al cierre son los que tomamos conocimiento, se producen con posterioridad al 31 de diciembre y hasta la fecha en que vamos a emitir nuestro dictamen. Pongámosle que vamos a emitirlo el 31 de marzo, con fecha 31 de marzo. Entonces, los hechos posteriores al cierre son los que van entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Entonces, como dice acá, la responsabilidad que tenemos como auditores va hasta la fecha que le ponemos al informe. Le ponemos 31 de marzo al informe, ahora vamos a ver que tampoco es que le ponemos la fecha que queremos, porque sino también, la fecha del informe es la fecha en la cual aplicamos nuestros últimos procedimientos de auditoría. Entonces yo puedo emitir 15 días después un informe, si bien le puse fecha 31 de marzo, en realidad el trabajo lo terminé, le puse fecha 31 de marzo al dictamen, en realidad lo emito el 15 de abril. En realidad lo puse 31 de marzo por el hecho de que fue ahí que terminé el trabajo en la empresa. Después estuve haciendo revisión de papeles, análisis de conclusiones, etc.
Entonces, la fecha del informe del dictamen es la de los últimos procedimientos de auditoría aplicados. Hasta ahí es que va la responsabilidad del auditor, ¿no? Hasta la fecha del informe. Después hay ciertos hechos, como dice acá, o transacciones que se pueden producir entre el cierre de los estados financieros y el informe. Entonces, tenemos por un lado dos tipos de hechos posteriores al cierre. Ciertos hechos que representan nuevos elementos de juicio referidos a hechos sustanciales producidos en el ejercicio anterior y que requieren un ajuste. Ejemplo, hechos posteriores al cierre cuya hecho generador se produjo antes de la fecha de cierre. Nos enteramos de que un deudor importante dio quiebra y no va a poder cancelar los créditos. No estaba previsionado ese deudor, porque no se conocía la situación. Bueno, el hecho de que tomamos conocimiento de que había dado quiebra el 15 de enero o el 28 de febrero, es un hecho posterior al cierre, pero que nos está diciendo que ese deudor que está en la cartera no va a pagar y hay que previsionarlo. Se requiere de un ajuste a los estados financieros, ¿sí? O otro hecho posterior al cierre que requiere ajuste. Había un juicio que se desconocía el resultado y que por lo tanto, de acuerdo a la opinión de los abogados, había decidido que no se iba a previsionar. O sea, no se hizo la previsión para juicios y litigios. Pero el 31 de enero sale el fallo judicial condenando a la empresa a pagar un determinado monto. Es un hecho posterior al cierre, salió la sentencia con posterioridad al cierre, sí, pero el juicio ya existía y la situación ya estaba generada previo al cierre. Entonces, un hecho generador confirmatorio de una situación preexistente. El hecho generador se dio en el ejercicio. Entonces hay que siempre analizar eso en los hechos posteriores. Si ese hecho que está... No, me está dando algo raro acá. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Hasta por un mensaje como que me estaba sacando para afuera, signing out, o estaba en otro dispositivo. Pero si no cortó, seguimos nomás. Vamos a retomar y recibir preguntas. Es aquel confirmatorio de una situación que ya estaba presente antes del cierre del ejercicio. O sea, confirmatorio de situaciones preexistentes. Requieren ajuste. Si hay un dato nuevo, un elemento nuevo de juicio que nos hace cambiar alguna estimación que ya había hecho al cierre de balance, aunque sea esa situación, una sentencia judicial, se genera un hecho nuevo, pero que confirma o cambia la evaluación hecha anteriormente, debe ser reflejada en los estados financieros. Requiere de ajuste. Y si la empresa no está dispuesta a ajustar, es una violación de una norma contable. No está cumpliendo con esa norma contable, con lo cual, dependiendo de la materialidad, va a derivar de un dictamen con salvedad o adverso. No va a ser una opinión favorable. Después hay otro tipo de hechos posteriores al cierre, que son situaciones nuevas, que no están vinculadas con hechos generados en el ejercicio, y por lo tanto no requieren ajuste. Ejemplo, se incendió el 15 de enero un depósito de la empresa, y se perdió el 30% de la mercadería. Eso hay que reconocerlo al cierre del ejercicio, hacer un asiento de la pérdida por deterioro de la mercadería y dar de baja el stock. No, porque el incendio se produjo después del cierre. A la fecha de cierre, al 31 de diciembre, esos stocks existían y estaban valuados. No se debe ajustar esa situación, es algo que pasó después del cierre. Bueno, y entonces los estados van a decir que esa mercadería, que en realidad no se pudo... Bueno, como dice ahí,
Si es de importancia para el lector de los estados financieros, se debe revelar en notas. No se debe hacer el ajuste, pero se debe revelar en notas. Se debe generar una nota de hechos posteriores, que es una norma contable, ¿verdad?, de disposición, de presentación. Los estados financieros deben estar acompañados de notas, dentro de las cuales debe existir una nota de hechos posteriores, en la cual se digan todas las situaciones que no afectan a los estados financieros a fecha de cierre, pero que puedan tener relevancia para los lectores. Entonces, o por ejemplo, no sé, se hizo un negocio y se vendió una parte de las acciones, o se vendió una buena parte de la maquinaria que tenía la empresa. ¿Se debe reconocer la venta en los estados financieros? No, pues la venta se hizo el 15 de enero, pongámosle. A diciembre esas maquinarias estaban en la empresa. Pero es suficientemente importante la situación posterior al cierre, si bien no lo afecta a los estados, como para revelarla en los estados financieros. Por eso decimos que hay un periodo en el cual, un límite de tiempo en el cual es responsable el autor, porque así, podemos seguir para adelante y nunca se terminaría, siempre podría surgir algo que habría que informar. Entonces, no, bueno, el periodo estamos hablando entre después que cerró y la fecha que le ponemos al dictamen. Porque nos fuimos de la empresa, en algún momento terminamos el trabajo y nos fuimos, esa es la fecha del dictamen, y ahí para adelante lo que pase, pasará. Nosotros no somos responsables. Y después hay otros hechos posteriores al cierre, que son normales, como dice ahí, dentro de la vigencia de la vida de la empresa, que no afectan y deben revelarse en notas, ¿no? Todas las otras actividades, hechos posteriores al cierre, que podamos identificar, no deben revelarse ni afectan los estados financieros. Así que básicamente tenemos dos tipos de hechos posteriores al cierre. Aquellos que nos confirman y nos modifican algunas evaluaciones hechas a la fecha de cierre, el hecho generador ya estaba producido. Otros que son situaciones totalmente nuevas, que no se habían generado en el ejercicio y por lo tanto no deben ajustar ni modificar los estados financieros, pero sí revelarse en notas. Y por último, podrán haber otros hechos posteriores al cierre, que son normales, naturales, y que no van a afectar para nada, no van a afectar ni los estados financieros ni deberán ser revelados en notas. La empresa sigue con su vida normal, va a comprar, va a vender, va a hacer negocios. Bueno, esas cosas no son hechos posteriores, pero normales. ¿Alguna duda de esto que acabamos de ver? La primera parte de la... No, profe, mi lado está bien, yo anoté acá. Bueno, y ahora viene, como auditores, ¿qué hacemos en relación a los hechos civiles? Como somos responsables por la identificación y adecuada información y ajustes, si fuera necesario, de hechos posteriores al cierre, forma parte de la responsabilidad del auditor, hacer una revisión de hechos posteriores al cierre. Entonces, si nos vamos el 31 de marzo, tenemos que revisar enero, febrero y marzo, posteriores al cierre, por lo menos a nivel de los principales movimientos, y hacer indagaciones de si han ocurrido alguna situación nueva. Incluso, una cosa a tener en cuenta, es que si nosotros obtuvimos la respuesta de los abogados, por los juicios, litigios y demás, y transcurrió un tiempo, y hasta que cerramos, por ejemplo, los abogados nos contestaron el 10 de enero, nosotros tenemos el trabajo el 31 de marzo, bueno, pasó más de 2 meses, tendríamos que pedirle a los abogados que nos actualizaran la información. Capaz que alcanza simplemente nos digan no han habido cambios en relación a lo que les informamos hasta el fecha. Listo. Si no hubieron cambios, no hubieron. Pero no nos dejaran de informar algún cambio que pudiera haber ocurrido y fuera importante haber tomado conocimiento, porque la carta era fechada 10 de enero y nosotros firmamos dictamen 31 de marzo, 2 meses después, más de 2 meses y medio después. Bien, entonces es otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos como auditores? Bueno, examinamos las actas, entre otras cosas, ¿no? Acá no estamos diciendo esto es todo lo que hacemos. Esto es parte de las cosas que podemos hacer y que normalmente hacemos. Examen de actas. ¿Actas de qué? Actas de directorio, de reuniones del directorio, del consejo directivo, de la dirección, del órgano, digamos, que según la sociedad anónima es el directorio, de la sociedad, donde se resuelva el asunto, ¿verdad? Y ese examen de actas va a ir hasta la última acta emitida
al 31 de marzo, fecha que le vamos a poner a nuestro dictamen. O sea que vamos a examinar todas las actas con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha en que emitimos nuestro dictamen. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, obviamente, pues ahí se pueden haber tratado temas, haber resuelto cosas que impliquen la existencia de hechos posteriores que tenemos que estudiar. Si hay que revelarlos en notas o incluso si hay que hacer ajustes. Revisión conceptual de estados mensuales, posteriores al cierre, pero obvio previo al término de la auditoría, investigación de las variaciones. Ahí lo que hacemos es pedir balancetes de saldos comparativos de los meses, principales rubros, comparamos las variaciones, vemos si hay movimientos significativos, podemos ver los asientos, pedir alguna documentación, e indagar sobre eventuales movimientos registrados con posterioridad al cierre que indiquen variaciones significativas. Por ejemplo, podrían existir montos importantes de notas de crédito emitidas en enero, anulando facturas de diciembre. Bueno, ahí tendríamos que ver el motivo de la anulación, y por ahí la anulación esa, en realidad, es una situación que ya estaba generada el 31 de diciembre y esas ventas no son reales. Se cancelaron con notas de crédito y deben ser, si bien se emitieron con posterioridad, deben ser contablemente reconocidas a fecha de cierre y bajarse las ventas por esos importes. Análisis de factores externos de la industria, del mercado, situaciones con los funcionarios, etcétera, que pueda requerir análisis e información de nuestra parte a los lectores de los estados financieros. La carta de los abogados, como ya mencionamos, asesores legales, y obtención de la declaración de gerencia que vamos a ver a continuación, que es en donde la dirección, vamos a ver, nos señala todos los puntos importantes del ejercicio y sobre todo asume su responsabilidad, ¿no?, por la confección de los estados financieros libres de error o fraude y en cumplimiento de todas las normas contables y legales que corresponden. Eso, los primeros responsables, obviamente, es la propia empresa, y así lo reconoce a través de esta carta de gerencia el auditor. Pues el auditor, obviamente, tiene que hacer toda una serie de trabajos que están señalados por las NIAs y asegurarse, por su parte, de que eso sea así. Pero el principal responsable sigue siendo la dirección de los administradores de la propia empresa. Bueno, hechos posteriores, NIA 560, acá simplemente volvemos a repetir algunas cosas, así que la voy a pasar. Y vamos a ir a la NIA 570. La NIA 570 es esta, que es la evaluación de la continuidad de la empresa. Principio de empresa en marcha, ¿no? O sea, parte de las tareas de finalización también tienen que ver con, una vez que están finalizados los estados financieros, hemos hecho los procedimientos de auditoría, de pruebas de detalle, de validación de saldos, transacciones, y tenemos armados los estados financieros, ver si hay indicios, situaciones, o el propio conocimiento del negocio, como vimos recién, incluso pueden devenir de análisis de hechos posteriores al cierre, si hay situaciones que puedan poner en duda la continuidad de la empresa. Que de repente pueden haber indicios o situaciones que no sean concluyentes, la más de las veces, sobre el hecho de que la empresa está imposibilitada de continuar. Pero puede haber riesgos importantes. Entonces, eso tenemos que evaluarlo como auditores, ¿no? Si la empresa tiene patrimonio negativo, resultados operativos negativos durante varios ejercicios, endeudamiento demasiado alto, las líneas de capital de trabajo negativo, líneas de crédito que están restringidas, o sea, un conjunto de situaciones que nos pueden dar una luz de alerta en cuanto a que esta empresa, bueno, se está enfrentando a serios problemas que pueden traer aparejado incluso la desaparición en el futuro, ¿no? O de repente hay situaciones que son tan serias que llegamos a la conclusión de que ya no tiene posibilidad de seguir adelante. Entonces, ¿eso cómo nos juega desde el punto de vista de la auditoría? Tenemos que, como dice acá, estos dos puntos, por un lado, evaluar la razonabilidad de los criterios de evaluación y en tanto eso definir la opinión. ¿Qué nos está queriendo decir con eso?
Si nosotros tenemos dudas sobre la continuidad, o estamos seguros que esta empresa sí no va a poder continuar, que perdió sus principales mercados, clientes, etcétera, y no tiene generadas otras alternativas, vamos a encontrar una situación en la cual los estados financieros no reflejan la situación de la empresa, porque los criterios de evaluación que utiliza la empresa tienen subyacente el principio de empresa en marcha. O sea, un negocio en marcha no vale lo mismo que un negocio en liquidación. ¿Por qué no vale lo mismo? Y bueno, no vale lo mismo porque no es lo mismo vender un negocio andando que tener que desmantelar y vender las maquinarias o vender por separado los inventarios a precios de liquidación, los inmuebles. Además hay que reconocer una cantidad de pasivos y pérdidas por despidos y por obligaciones sociales que normalmente no estarían reconociéndose, y otros gastos de gestión, etc. Entonces, ya los estados financieros no están reflejando todo eso, porque la empresa no está en liquidación como debiera estar. Entonces, ya, si llegamos a esa conclusión, la opinión va a ser adversa, porque el criterio de evaluación no puede apoyarse en el principio de empresa en marcha. Llegamos a la conclusión de que eso no es real. Ahora, si tenemos la duda razonable de si la empresa puede o no, ahí lo que vamos a hacer, lo vamos a ver también más adelante, pero ahí lo que se puede hacer, o se hace, mejor dicho, primero que nada, pedirle a la empresa que nos prepare buenas proyecciones y supuestos en los cuales se basa para poder salir de la situación o para poder concluir que la empresa tiene posibilidades de continuar en marcha, ¿no? Entonces eso, primero que nada, la propia empresa tiene que darnos argumentos, no es que los vamos a inventar nosotros. Entonces, en base a eso, podemos llegar incluso a opinar favorablemente, si es riesgo importante, pero no estamos seguros de que la empresa no va a poder continuar. Vamos a opinar favorablemente sobre los estados actuales, pero vamos a incluir, eso lo reitero, lo vamos a volver sobre este tema porque es importante más adelante, con más detalle. Vamos a incluir un párrafo en nuestro dictamen de incertidumbre material sobre el principio de empresa en marcha. Se va a incorporar al dictamen un párrafo específico que lo vamos a titular ese párrafo, incertidumbre material sobre el principio de empresa en marcha. Y ahí vamos a, de forma concisa, breve pero clara, a detallar detallar, o decir, en forma clara cuál es la situación que tiene la empresa y cómo impacta o puede llegar a impactar en el futuro. Que eso no genera alguna duda sobre la incertidumbre, en definitiva, sobre el futuro. ¿Tá? Entonces, si bien no afecta a la opinión de los estados financieros, alerta al usuario de los estados financieros de que hay una situación de incertidumbre importante que puede poner en duda la continuidad del negocio. Las situaciones que pueden, esto se los estoy contando, es todo lo que dice la NIA, ¿no? Ya se los estoy, después aparece el texto, digo, me parece mejor contárselo, y si ustedes tienen dudas, que pelotearlo con ustedes, que leerles lo que dice la NIA, que lo pueden leer ustedes y concluir, a ver si hay algo más, pero me parece más interesante contárselos que leérselos. Situaciones que... ¿Sí? ¿Cómo no, Mateo? O no sé quién fue que habló. No, perdón. ¿Usted pasó la lista ya? A ver, tengo anotado, a ver, les digo, pero está bien, acá tengo algo en el chat, a ver. Sofía me puso que se tenía que desconectar. Sí, que se tiene que desconectar. Sí, Dale, profe, Sofía. interrumpir la clase, por eso. Claro, gracias. Estoy lento, hoy no había visto el chat, discúlpame, pero impecable. Igual escribí recién, pero no quería interrumpir la clase porque me tenía que ir. Gracias, igual. Yo te pongo ya mismo presente por las dudas. Voy a hacer un repaso con ustedes, a ver, por las dudas. Voy a fijar por las dudas. A ver, a Sofía la tenía presente. Los que tengo como que no están, Ariel Ruétalo, no lo vi. No está Ariel. A Janina Noveri no la vi tampoco. Y Ariel Pacheco tampoco lo vi, no sé si entró luego. Los demás están todos presentes. Así que en mi lista, los que no estarían hoy, en la clase de hoy, son 3 compañeros. Fabricio Ruétalo,
Janina Noveri y Ariel Pacheco. El resto están todos presentes. Quédense tranquilos todos, si se tienen por algún motivo que retirar, esperemos que no, que la clase ya tiene la asistencia de la misma. Bueno, acá rápidamente hay algunas situaciones que pueden generar la duda, como hablábamos hoy: capital de trabajo negativo, pérdidas operativas recurrentes, cartera de deudores incobrable, disminución de la capacidad operativa. Bueno, está más o menos lo que ya mencionó. Ante la duda, ¿qué hacer? De acuerdo a la NIA 570, examinar presupuestos financieros y económicos, proyecciones, apoyarse en las evaluaciones de los planes futuros de la dirección, y esto yo no se los dije, pero se pide normalmente que esos planes se integren a la carta de gerencia, que ahora lo vamos a ver. Y se evalúe por nuestra parte la factibilidad de cumplir con los planes, ¿verdad? Porque si la empresa nos pone cosas que son imposibles de cumplir, por mejores proyecciones que nos presente, si no podemos validar esa factibilidad, o nos parece que no es factible, tampoco nos sirve. O sea que nuestra responsabilidad como auditores es, ante la duda del principio de empresa en marcha, pedirle a la empresa proyecciones, presupuestos, y las bases que tiene para preparar eso. Y evaluar la factibilidad de cumplir con esos planes. O sea, pedimos los planes y evaluamos su factibilidad. Y en base a eso vemos si nos parece que son factibles, opinión limpia con párrafo de incertidumbre sobre el principio de empresa en marcha. Si nos parece que no son factibles, bueno, opinión adversa directamente, ¿verdad? Vamos a ver que hay distintas, además, posibilidades que incluyen también la posibilidad de abstenerse de opinar eventualmente. Bueno, en base al tipo de situación, vamos a sacar la conclusión que va a quedar documentada en los papeles de trabajo, con la evidencia, los planes de la empresa, las proyecciones, un pequeño resumen de las entrevistas que hayamos tenido o reuniones que hayamos tenido con la dirección de la empresa y sus comentarios, incluso alguna carta de la empresa con los planes, y vamos a generar un papel de trabajo con las conclusiones en relación al asunto, y apoyado en toda esa evidencia, y en base a eso vamos a generar una opinión dentro de nuestro dictamen. Bueno, acá, esto es lo que yo les decía que no les voy a leer. Acá es una transcripción de la NIA 570. Acá lo que puede ser interesante, el impacto en el dictamen, que no es un tema de esta unidad temática, que se les va a preguntar ahora, pero porque lo vamos a ver más adelante, y ahí sí lo vamos a ver con más detalle y después se les puede llegar a preguntar, pero lo podemos ver porque es importante igual. El impacto de la situación de la duda del principio de empresa en marcha, o del problema del principio de empresa en marcha en el dictamen de auditoría. Entonces acá nos plantea, si el supuesto es evaluado como apropiado, bueno, va a haber una opinión favorable. El supuesto es evaluado apropiado con atenuantes, de acuerdo a planes de la administración, se puede hacer una opinión favorable con un párrafo de incertidumbre y agregar eso a la carta de gerencia. Si el tema no está resuelto, hay que ver si está adecuadamente revelado o no está adecuadamente revelado en notas. Si el supuesto, obviamente que si está adecuadamente revelado, ahí podemos generar una opinión, una abstención de opinión, o podríamos también llegar a generar una opinión favorable con un párrafo de incertidumbre sobre el principio. Si no está adecuadamente revelado, es una violación de la norma contable, porque esta situación no puede no revelarse en los estados financieros. Debe existir una nota que detalle la situación. Si está la nota, fenómeno. Si no está, ahí no podemos seguir para adelante. Hay una violación de la norma contable, lo primero será adversa. No se preocupe, lo vamos a ver más adelante. Si el supuesto es evaluado inapropiado, opinión adversa. Si la empresa o la administración no tiene disposición o le da la gana de hacer nada, ningún plan, ni darnos ningún material a nosotros para que evaluemos la empresa en marcha, muy bien, podemos llegar a decir, ahí sí nos abstenemos de opinar porque no nos diste los elementos. Te pedimos los planes, te pedimos las proyecciones, y nos dijiste que te llevaban tiempo, que las ibas a tener para más adelante, etc. Nosotros te dijimos que, por supuesto que esto hay que hablarlo antes, ¿no? Te planteamos antes que necesitábamos tenerlas antes de emitir nuestro dictamen, o de lo contrario, la opinión no iba a poder ser emitida, o sea, íbamos a emitir un dictamen, sí, pero con abstención de opinión. Entonces, bueno,
está esa posibilidad si no tenemos los datos. Bueno, eso entonces por el lado de la evaluación del principio del Marchand 570. 580. 570, yo siempre me confundo. La 560 era la revisión de hechos posteriores. Después, dentro de las tareas de finalización, tenemos el tema del resumen de hallazgos y estimación definitiva de los niveles de materialidad. ¿Se acuerdan que nosotros fijamos una materialidad preliminar en la etapa de planeación y después la íbamos reevaluando, vamos a decir así, y podíamos llegar a cambiarla hasta tener una definitiva, es decir, cuando tenemos los estados cerrados, de repente ya la recalculamos y determinamos si la que veníamos utilizando nos parece buena o tenemos que hacerle un cambio. Entonces, hacemos una estimación definitiva de cuál sería la materialidad en el trabajo para evaluar los resultados de las pruebas y el tipo de opinión que vamos a dar en caso de que hubieran surgido ajustes por ciertos montos que no se corrigen por parte de la empresa. Ahí vamos a tener que tener en cuenta la materialidad y también para ver si hicimos, para los asuntos relevantes, procedimientos adecuados. Vamos a hacer un resumen de todas las situaciones que generan problemas para la auditoría, de puntos que son importantes para la auditoría, para la opinión o para el control interno, incluyendo los ajustes, el planteo de ajustes que correspondería hacer. Entonces, en base a esos ajustes que aún quedarían pendientes por hacerse, puntos importantes, haremos un resumen de los asuntos importantes que afectan a la auditoría y evaluaremos qué tan relevantes son y si no están ajustados, plantear los ajustes y qué pasa, qué tanto nos puede afectar que esos ajustes no se planteen. Bueno, la evaluación definitiva de la materialidad, como dice acá, corregimos la preliminar, la importancia relativa preliminar, y comparamos las cifras erróneas, conocidas y probables con la materialidad definitiva. Es decir, como resultado de la aplicación de prueba hemos llegado a cifras que no estaban correctas, que si ya fueron corregidas, lo tomamos ahora, revisamos con la corrección y consideramos que ya no hay más error. Acá probables errores que surjan de proyecciones en base a errores conocidos que tenemos en relación a la muestra, solo proyectamos a la población y llegamos a probables errores. Y eso lo comparamos con la materialidad definitiva. Si están por debajo de la materialidad en su conjunto, no tenemos problema, vamos a dar una opinión limpia, no importa que si se corrigieron o no se corrigieron. Si ya superan el nivel de materialidad fijado, bueno, ahí nos afecta la opinión, porque tenemos una distorsión, ¿no? Un error que distorsiona los estados financieros. Si la distorsión es muy grande en monto o afecta a muchas partidas o cuestiones relevantes en los estados financieros, bueno, ahí no solo hay un error material, sino que además es muy relevante, que conocemos como determinante. Entonces ahí la opinión va a ser negativa, desfavorable o adversa. Vamos a decir que los estados no presentan la situación y los resultados de la empresa a tal fecha. Bien. Eso en relación al resumen de hallazgos y estimaciones finales de la materialidad. Revisión final de los estados financieros. Bueno, acá si aún quedan asuntos importantes sin hacer ajustes o también ajustes menores, le pasamos a la empresa lo que pueda estar quedando por ajustar con propuestas a la espera de que la empresa nos responda. Si ya reitero, si no son materiales no nos va a complicar, si son materiales dependerá de la respuesta después que pasa. Y vamos a hacer una revisión de los estados contables finales. Si nos parecen coherentes los saldos, los capítulos, lo que muestran, en base a nuestro conocimiento del negocio, en base a nuestra evidencia de auditoría que hemos podido obtener de las pruebas realizadas, si las políticas contables están correctamente reveladas en las notas y se han cumplido con la normativa, y los saldos y las notas revelan adecuadamente cumplimiento con esas políticas contables. Además hacemos un cierre de los estados financieros con
nuestros papeles de trabajo y con el balancete de saldo final de la empresa, ¿verdad? Mejor dicho, hacemos un cierre entre el balancete de saldo final de la empresa con nuestros papeles y luego revisamos el armado de los estados financieros que surja de ese balancete de saldo. Por decir algo, la primera cosa que vemos es que coincidan a nivel de total de activos, total de patrimonio, resultado del ejercicio, los estados financieros con el balancete de saldo final que nosotros hemos revisado. Es una cosa, digamos, que lo hacemos de lo primero que hacemos. Después vamos más en detalle. No sería la primera vez que de repente se hace algún ajuste, no se le comunica a la auditoría, cambia el balancete de saldos y resulta que nos faltó revisar uno o varios ajustes que la empresa hizo y no nos comunicó y que nos surge al momento de comparar el balancete final, último, que nos da la empresa o que obtenemos del sistema contable, una vez que nos dicen que está todo cerrado, y con los estados finales, estado de situación, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivos y anexo de propiedad, planta, equipo. Y las notas. Ahora sí, vamos a ver la NIA que nos faltaba, también la NIA 580, que es la carta famosa de gerencia o carta de representaciones de la administración. Este es un documento obligatorio por las NIAs que el auditor siempre debe obtener firmado por la empresa y guardar en sus papeles de trabajo, que tiene la misma fecha de emisión que la fecha del dictamen de la auditoría. Va a tener la misma fecha. Si la fecha del dictamen es 31 de marzo, que corresponde a los últimos procedimientos de auditoría llevados a cabo, también vamos a tener entonces la carta de gerencia fechada en esa misma, con esa misma fecha. Profe, Cativelli confirmó que tiene que desconectarse. Bien, perfecto, ya la estoy viendo, sí. La estoy viendo a Romina y a Sofía en el chat. Bárbaro, muchas gracias. No sé si pude contestar, parece que no sé por qué. Porque no entré al chat, seguramente. Estoy viendo los mensajes, pero no los estoy contestando. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que la carta de gerencia tiene esa fecha. Es obligación obtener la carta de gerencia. La carta de gerencia, la redacción es más o menos estándar. Digo más o menos estándar porque hay algunos puntos que sí o sí van siempre, y después se le pueden incorporar otros en función de la empresa y la necesidad que se tenga, ¿no? Esta funciona de manera que el auditor la elabora, el borrador, se lo remite a la empresa lo lee obviamente, le responde el auditor si está de acuerdo, si tiene alguna salvedad en algún punto, alguna cuestión, nos pondremos de acuerdo, y luego se emite en papel, en hoja membretada de la empresa, que está siendo auditada y firmada por los representantes de la empresa y el contador también a cargo, el gerente financiero, contable a cargo de los estados. ¿Tá? Entonces, obtenemos esa carta de gerencia y esa carta de gerencia sirve como evidencia, como dice acá, de que la dirección, los representantes, la gerencia, reconoce por escrito al auditor su responsabilidad sobre la presentación, emisión y presentación de estados financieros que están siendo auditados. Y existe una confirmación escrita acerca de las manifestaciones significativas realizadas por la dirección al auditor durante su trabajo. O sea que acá hay dos puntos importantes. Sirve de evidencia de que la gerencia reconoce que ellos son los responsables principales de la elaboración de los estados financieros, del balance. Y además se incluye ahí por escrito, pues nosotros durante el trabajo hemos podido obtener manifestaciones significativas, por ejemplo, esto que hablábamos recién, de la evaluación del principio de marcha en base a proyecciones de la empresa y planes que se incorporan también a la carta de gerencia, ¿verdad? Porque no alcanza solo con que no se nos haga llegar un mail, sino que también lo ponemos ahí. O hacemos referencia a esos documentos en la carta de gerencia. También hacemos referencia a esa carta de gerencia a los juicios y litigios que la empresa pueda tener, que no es que lo vamos a detallar uno por uno, sino que vamos a hacer mención a que
la dirección reconoce que los únicos juicios que tiene la empresa son los informados por sus asesores legales, doctores tales y cuales, o estudios jurídicos tal y cual, con tal fecha, con fecha tal, ¿sí? También se va a incluir que el último acta emitida de reuniones del directorio es la que les fue proporcionada con acta número tal de fecha cual, ¿tá? Se va a incorporar allí una serie de elementos que tienen que ver con los distintos saldos de los rubros y con el reconocimiento de que la dirección o la gerencia no tiene en su conocimiento ninguna situación de fraude, error o de incumplimiento de la normativa contable, legal, etcétera, que debiera adicionarse a lo que se revela en los estados financieros o que requiriera de ajustes en los estados financieros. Se va a reconocer que las previsiones que han sido creadas con un saldo suficiente a su criterio para cubrir los eventuales riesgos de incobrabilidad o los eventuales perjuicios por reclamos de terceros, lo que fuera, ¿verdad? O sea, van a haber una serie entonces de manifestaciones significativas que se van a dejar por escrito dentro de esta carta de gerencia. Dentro de la propia NIA hay un modelo en donde hay una redacción que se les da a estos párrafos. Yo lo voy a ver si lo puedo subir a la página para que ustedes tengan. No se les va a pedir que ustedes redacten una carta de gerencia, pero al que le interesa sabe que hay modelos de todo esto que yo les estoy contando, ¿no? Lo importante entonces son ese concepto de lo que es la carta de gerencia, la fecha que debe tener y que es obligación por NIAS que el auditor antes de emitir su informe, aunque tenga la misma fecha, pero antes de emitir su informe, debe haber recibido la carta de gerencia correspondiente. Bueno, acá tenemos cuál es el contenido principal, responsabilidad sobre el contenido de los estados financieros de parte de la gerencia, cuestiones de conocimiento limitado a la gerencia, planes o intenciones de la gerencia, cumplimiento o asuntos contractuales y o legales, afirmación de que no existen, ¿verdad?, irregularidades, actos dudosos o ilegales, por lo menos que ellos tengan conocimiento, ¿no? Integridad de la información proporcionada, que están todas las transacciones y movimientos incorporadas a los estados financieros y sus transacciones, la constitución de previsiones, la no existencia de hechos posteriores, o si los hay, la mención de cuáles son, todo eso. Bien, acá en la NIA 580, acá volvemos a reiterar lo mismo porque esto está extractado de la propia NIA 580, ¿sí? Acá es una cosa importante que dice: las declaraciones no sustituyen otra evidencia que razonablemente pueda esperarse obtener. Y ahí porque me quedé pensando, porque había algo más que yo quería comentarles que se me había ido y no me acordaba qué era, y recién pensé que les iba a decir y no, se me había ido. Así que esto me hizo acordar de eso que estaba pensando, y además me agrega esto importante para comentarles. Lo primero que me estaba olvidando de comentarles en relación a la carta de gerencia: ¿qué pasa si, por el motivo que fuera, llega el momento de emitir el dictamen y no nos dieron firmada la carta de gerencia? ¿Podemos emitir igual el dictamen con la opinión favorable? No deberíamos. Necesitamos la carta de gerencia. Y bueno, y si no la tenés, ¿qué haces? ¿No emitís el dictamen? Sí, lo emito. ¿Y cómo lo emitís? Lo emito, pero me abstengo de opinar, con una abstención. Y voy a tener un párrafo de justificación en donde diré que a la fecha de emitir este dictamen no ha sido posible obtener la carta de gerencia debidamente firmada de acuerdo a lo que regulan las normas del trabajo del auditor, y por lo tanto no estoy en condiciones de dar la opinión como se deriva del párrafo anterior de opinión, en la cual digo que me abstengo de opinar en función de lo establecido en el párrafo de base para la opinión que viene a continuación. Y en ese párrafo base para la opinión hago referencia a que me abstuve de opinar porque no me dieron la carta de gerencia firmada, en pocas palabras. Esa sería entonces la situación
que afecta al dictamen, la no obtención de la carta de gerencia, que no se los había comentado. Y esto que decía yo ahora que era importante, no sustituyen evidencia que razonablemente, y es bastante obvio además, ¿no? Pero vale porque en alguna situación más gris puede no ser tan claro. Es decir, yo como auditor tengo que hacer ciertas cosas y por el hecho de entonces pues, podríamos llegar al extremo, ¿no? por la situación más ilógica, que bueno, me hago firmar por la gerencia todo lo que a mí me interesa que esté bien, como que ellos son los responsables, que está todo bien, y trabajo o no hago nada prácticamente, porque igual tengo el respaldo de la carta de gerencia, que está todo bien. No, es decir, yo tengo dentro de mi responsabilidad hacer trabajo y opinar en base a los resultados de ese trabajo. No sustituye que la empresa me diga que está todo bien y que cumplió con todo y que... No, eso lo necesito, pero no es suficiente, obviamente. No sustituye. Yo tengo que circularizar deudores, circularizar proveedores, revisar las previsiones, obtener la carta del abogado, todo. Tengo que hacer todo. No importa que eso figure en la carta de gerencia. Eso complementa, pero no sustituye. Si la administración no proporciona, acá dice, ¿no? Justo lo que mencionaba, si la administración no proporciona declaraciones solicitadas al auditor, debe tomar las acciones apropiadas y puede llegar a la abstención de opinión. ¿Tá? O sea, las acciones apropiadas es reclamarlas, haciendo notar que si no se obtienen, se puede llegar a abstener, depende de la materialidad, ¿no? De los asuntos. En el caso de la carta de gerencia es muy material. Entonces consideramos que si no la obtenemos, no podemos opinar. Eso se lo vamos a informar a la empresa. Bueno, y después, finalmente, estamos en condiciones de emitir nuestro informe. Ay, esa es la última diapo del material teórico. Terminamos acá el teórico de la unidad temática 2 con esto, de tareas de finalización. Tenemos que en la parte de emisión del informe, vamos a ver en la unidad temática 3, que va a ir para después del parcial, vamos a ver las mías que hacen referencia a el dictamen de auditoría, sin modificar, modificado, con opiniones que van desde la opinión favorable a la opinión adversa, y las distintas situaciones que se pueden dar. Y bueno, ya sabemos también el subproducto del trabajo previa discusión de borrador con el cliente de la carta de mención de debilidades y recomendaciones de puntos de control interno. Bueno, la clase que viene, que es este jueves, y es la última que vamos a tener antes del control, y el control es breve, el control no marca, es solo una cuestión de seguimiento y también que les sirva a ustedes, ¿no? No se estresen demasiado, que les sirva simplemente como repaso, de poder leer rápidamente lo que viene. Pónganse en el peor de los casos, es todo para ganar, porque no, lo que puedan ganar es un puntaje que se adiciona a lo que puedan obtener en los parciales para la aprobación del curso. Peor de los casos, que no lo puedan dar o que lo den y hagan todo mal, pongámosle el peor de los casos, que no tengan un buen día, no les resta, o sea, simplemente, bueno, no pudieron obtener esos puntos y listo. Y ver, les puede servir para ver, bueno, esto que yo pensé que tenía tan claro, ahora resulta que no lo tenía tanto, bueno, que el profesor me explique bien, porque no, yo pensé que lo había entendido y ahora tuve que hacer esto y no lo pude hacer o lo hice mal. Entonces, bueno, quiero saber qué hice mal y qué pasó. ¿Tá? O sea, que vamos a tomar, no se estresen, porque no es una instancia de evaluación definitiva, ni mucho menos, de nada. Por supuesto, profe. Ahí va. Ahora, lo que les quería decir es que la clase que viene, este jueves, vamos a ver en los primeros media hora, pongámosle de la clase, un práctico relacionado a tareas de finalización, que nos va a servir un poco de repaso, que está en el curso, y después vamos a empezar con la unidad temática 4, el teórico, que es teórica. La unidad temática 4 no vamos a tener casi, no vamos a tener el práctico. Vamos a tener la parte de muestreo, que yo ahora voy a ver cómo hago, para mostrarles, pero no solo para que ustedes tengan una idea de muestreo estadístico. Tengan una presentación de aplicación práctica, un caso de muestreo estadístico. Pero no con la idea de que se les va a preguntar, sino es un plus, digamos, de poder conocer eso. Alguno capaz que no le dice, bueno, esto excede, no me interesa en este momento. Alguno dice capaz que dice, bueno, está bueno, me sirvió para
para poder entender mejor lo que me hablaron de muestreo en el teórico, porque tiene algunos aspectos prácticos. O sea que eso es lo que va a tener más práctico la unidad temática 4. Pero después no va a haber casos prácticos, ni va a haber planteos prácticos. Pero sí tiene una cantidad de conceptos de evidencia de auditoría, bueno, de esto de muestreo, de controles de calidad del trabajo, de papeles de trabajo, de legajos de auditoría, referenciación, etcétera, que son importantes también. Y bueno, lo que avancemos en esa unidad temática 4, hasta cierto punto, será lo que vayan, los temas que vayan. Por supuesto que toda unidad temática 1, toda unidad temática 2 van sí o sí al primer parcial, en octubre. Y lo que avancemos de la unidad temática 4, que no, seguramente, muchas veces llegamos a muestreo, dependerá si, o sea, a muestreo vamos a llegar seguro. No sé si le vamos a dar suficientemente para incorporarlo o no al primer parcial. De todas maneras, es un tema de momento. Si no lo planteamos para el primer parcial, se va a plantear para el segundo, la posibilidad de que vaya algún tema. Entonces, bueno, lo más que podamos avanzar, lo más que irá para el primer parcial, lo menos que podamos avanzar, lo más que irá para el segundo parcial. Pero no, tratamos de cortar de manera que vayan, no sea un montón de temas para el segundo y poquitos para el primero. Tratamos más o menos de repartir. Si no digo 50 y 50, pero por lo menos que pueda ser 45 y 55. ¿Está? Pero venimos bien, venimos de acuerdo al cronograma, venimos bien. Entendido, profe. Gracias. Así que bueno, quedamos así, nos vemos el jueves o mañana, calculo les pueda estar mandando bien todo el detalle del control del martes, cómo va a ser, y ustedes ya pueden, cuando quieran, entrar al curso y ver lo que se planteó el año pasado, y irme planteando las dudas vía foro que les puedan quedar, o sobre todo la parte práctica, numérica, que de pronto ahí les puede surgir alguna duda y no les da la solución. El resto sí, pues la responden y ahí le dice si se acertaron o no en la respuesta. Entonces se dan cuenta. Pero capaz que igual, aún teniendo la respuesta, le dice, me dice, ¿esta es la respuesta correcta? ¿Pero por qué? Para mí no es esa la respuesta. Capaz que también ahí les puede surgir duda. Pero porque me digan que esa es la respuesta correcta, no quiere decir que yo no deba preguntar. Capaz que si para mí sigue no siendo esa, sino la que yo puse. Capaz que... En fin, bueno. Supuesto, profe. Muy bien. Bueno, nos reencontramos el jueves entonces, seguimos en contacto a través del foro. Muchas gracias. Que pasen muy bien, ¿eh? Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.